Bueno, buenos días a todos. Les agradezco que esta invitación a este pobre aprendiz del derecho les pueda dar algunas ideas sobre estos temas, ¿no? Y empezamos a hablar del tema de los derechos reales, que hay profundas modificaciones en lo mismo. Se han agregado nuevos derechos reales, el régimen posesorio tiene ciertos cambios, después tenemos las acciones reales, también hay cambios, se agregó la acción de deslinde como acción real, eso está muy bien, ¿no? Pues ya los proyectos anteriores lo proponían. Las acciones posesorias se han modificado profundamente, se ha simplificado el tema, que era un tema complejo en Vélez, que en la práctica no se aplicaba. Lo que se aplica en la práctica, ¿qué es? Los interdictos. Los interdictos. Si uno va con una acción real, yo me acuerdo una vez fue con una acción real, por un tema de prescripción era, que la acción real la podía sostener la interrupción, ¿no? El juez no entendía nada, ¿no? La verdad que no entendía nada, se agarraba la cabeza, ¿qué me estás trayendo? Decía. Y lo mismo, por ejemplo, en ciertas acciones reales, que vale la pena también ver la cuestión, la acción confesoria, para muchos es como algo oscurantismo. Una vez me tocó hacer una acción confesoria, ¿no? Y el juez me preguntaba qué despacho tenía que sacar, no sabía. La acción confesoria que terminó fue muy gracioso porque terminó en una medida preliminar. Era la obstrucción al ejercicio de una servidumbre dentro de un consorcio de propiedad horizontal. Entonces, en la medida preliminar se preguntaba a ambos consorcios si habían puesto el candado en la puerta, porque a través del otro consorcio se llegaba a la vía pública al otro lado de la manzana. Y ambos contestaron que no, que ninguno de ellos habían puesto el candado, o sea, no se sabía que lo había puesto. Entonces, señor juez, ánimos con ánimos yocandi. Para divertirse, libre ese mandamiento, sacó el juez y se acabó la acción confesoria, o sea, de que sí, todos iban a mirarla porque le saqué foto al oficial de justicia pasando la puerta. Y en la foto puso, y en el acta, ¿no? En este acto, al pasar la puerta, he procedido a restaurar la acción confesoria. Muy bien. Todo contento. Yo me divierto con los juicios, es muy divertido. Sí. Y me gusta hacer lío porque... Sí. Bueno, estamos muy deportivamente, sí, me gusta. Bueno, hagamos una introducción, por lo menos esta mañana. Los temas de derechos reales, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos esparcidos en diferentes partes del código. Por ejemplo, en el título preliminar tenemos el ejercicio de los derechos. Está el principio de buena fe, que habló el doctor Ubiría, que habló muy bien, en forma brillante, tema que es fundamental también en los derechos reales, como así también el abuso del derecho. Luego tenemos el capítulo cuarto, los artículos 15, 16, 17 y también 18, ¿no? El 16 se refiere a la titularidad de los derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Muy bien, claro. El artículo 16, bienes y cosas, los derechos referidos en el primer párrafo. ¿Dónde está el primer párrafo? No lo encontramos. Fue una modificación que hizo el Poder Ejecutivo, pero se olvidaron de corregir el artículo. Dice, hay errores, por ejemplo, otro error de este tipo, que supongamos se está tratando de redactar una ley de fe de ratas, por ejemplo, con respecto a las modificaciones de la ley 17.801, la ley registral, la remisión, el artículo 29, se olvidaron de modificarla al nuevo código, remite al viejo, o sea que... Supongo que lo modificarán. Bueno, entonces, los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía
y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Bueno, aquí tenemos varios temas para ver. Primero, conserva el tema de la energía, como la modificación de la ley 7.711 hizo el artículo 2.311 de Vélez, en que asimila la energía a las cosas. Eso está bien. Después, el objeto de los bienes, de los derechos reales son las cosas, está bien. Y los bienes cuando la ley así lo asigna, eso también está bien. Fíjense ustedes que hasta el mismo Vélez, sin decirlo y hasta negándolo, aceptaba que determinados bienes pudieran ser objeto de los derechos reales. Si vamos al usufructo, los usufructos podían ser sobre cosas y bienes, y ahí tienen. Un fondo de comercio, ley 11867, también puede darse a través del usufructo, ahí tienen, ¿no? O sea, sobre bienes ya venía de antes con el código de Vélez, ¿no? O sea, de que aquí lo que hace se recepta la realidad y se amplía un poco más. Después vamos a ver en la superficie toda esa temática, ¿no? Que es muy interesante y que va a dar lugar a discusiones el tema de superficie por algunas cuestiones. Les comento una cosa rara, ¿no? Que tengo un juicio de enfiteusis que viene del año 1840, ¿no? Sí, del año 1840, que es una superficie, encubre una superficie. Vean qué interesante, interesantísimo. El juez lo va a entender cuando lea el código. Sí. Entonces, ¿qué hice? Chicanear para que entre en vigencia el código y el tipo tenga obligación de leerlo. Entonces, que ahora entiendo lo que es. Vean, yo en clase a los chicos, para mantenerlos despiertos, les doy ejemplos. Doctor Saláminus, doctor Rápidos, Ligeros y el doctor Chicanus, ¿no? En la fauna tribunalicia todos ellos existen. Y lo habrán soportado más de una vez. Sí, es terrible. Sí. Bueno, el artículo 17, derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial. Bueno, en teoría, agregamos, ¿no? Les doy un ejemplo. Y es así, lamentablemente es así. Claro, yo tengo un problema en un ojo, tengo un herpes, entonces me dice la doctora, la médica, bueno, se puede hacer un trasplante, pero mejor que no, porque hay que conservar la córnea original. Sí, por supuesto, digo, mejor, de estar entero uno. Claro, el trasplante, una córnea buena. O sea, hay córneas malas y buenas en el mercado. Una córnea buena vale 50.000 pesos. Y me acordé de este artículo. Lamentablemente es así. Bueno, sigamos. Sino efectivo, terapéutico, científico, humanitario, social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de estos valores según lo dispongan las leyes especiales. Muy bien. Y el 18, derechos sobre las comunidades indígenas. Esto fue toda una temática de discusión en las últimas jornadas de derecho civil. Yo propuse que se sacara del código, pues lo habían regulado y estaban mal regulados, pues no se cumplía con el principio constitucional ni con las resoluciones de la OIT sobre la propiedad indígena, ¿no? Estaba mal, claro, se armó un lío y aparte le permitía en el proyecto original constituir usufructo. Disparate. ¿Por qué? Si es inalienable, prescriptible, como dice la Constitución Nacional, y constituye usufructo, están enajenando. ¿Cómo es eso? Con un agravante, el código actual, 50 años. Por 50 años, entonces, ustedes se preguntarán. La comunidad indígena es una persona jurídica, ¿no? Muy bien. El jefe es el cacique, por supuesto, ¿no? Él manda más. El cacique gana mucho, gana poco, y gana poco. Claro, el cacique, acá hay un yacimiento minero, y ¿podemos explotarlo? Y bueno, yo gano poco. Bueno, muy simple, ya se imaginan, ¿no?
aprueban todo, pues se aplican las normas del derecho consuetudinario. Bueno, se imaginan ya la cuestión, cómo termina eso. Los indios por ahí tirados y el otro cobrando. Bueno, no, es la realidad, realmente es la realidad. Sí, es la realidad. Yo he visto cada cosa que en, no sé, 40 años de profesión que llevo, que a veces la imaginación queda chica frente a la realidad. La realidad es más amplia, es increíble, es increíble. Bueno, después tenemos en el título primero, en el libro primero, el título tercero que se refiere a los bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva. Bueno, ahí tenemos todo lo que Vera regulaba, está bien, forma la parte general del punto de vista doctrinario, está bien haberlos separado, colocarlos aquí, está bien. Nosotros formamos la parte general del año 1900, más o menos, ¿se acuerdan? Los derechos a los programas de la Facultad de Derecho, sacando pedazos de las diferentes partes del código. Belén no tenía parte general. Freitas sí, Freitas tiene una parte general chica, pero tenía. Bueno, muy bien. Está el tema de los inmuebles, que ya lo conocemos, esas cosas divisibles, inmuebles, muebles, dentro del comercio, fuera del comercio, frutos y productos, etcétera. Después están los bienes con relación a las personas, el dominio público, dominio privado, que lo simplifica bastante el tema. Trata el régimen de las aguas, que se redujo. El código original, el proyecto original era más amplio. Los cordobeses se quejan con el tema de las aguas. ¿Por qué? Porque el código habla que Vélez hablaba del promedio de las más altas mareas. El doctor Espota había cambiado. El doctor Espota había puesto, vamos a agarrar esto que es más fácil. El doctor Espota, en la modificación que había hecho al 2341, había dispuesto el promedio medio. No estaba mal. ¿Por qué? Es muy simple, por una cuestión práctica, en realidad práctica. Supóngase en Córdoba, pues los cordobeses se volvían locos. En los torrentes, en los arroyos, los ríos de las sierras, viene el aluvión, el agua, y ocupa todo el terreno. Y después es un hilo de agua. Claro, entonces el promedio medio es más chico, está bien. En la más alta marea desaparecen muchas propiedades privadas. Entonces, claro, me tocó dar una conferencia en Rosario, en el Colegio de Agrimensores. Estaban como locos los directores de catastro y la gente de catastro y agrimensores de Córdoba. Entonces le digo muy simple, esto es inaplicable. Entonces se dan cuenta, ¿cómo van a aplicar esto? No se va a aplicar. Se acata pero no se cumple, como decían en la época virreinal. Iba a ser así, es un disparate. Digo, claro, esto lo hizo gente de escritorio. No lo hizo gente caminando por la sierra, pues si no lo hubieran resuelto de otra manera. Es un tema complicado. Bueno, pero está puesto así y ya sabemos cómo va a terminar eso. Luego tenemos el tema del bien de familia, que en el código se llama el capítulo tercero de este libro primero, vivienda. Hay modificaciones importantes aquí, eso es importante. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, el artículo 244 puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Vean qué interesante. Antes no, antes superaba el valor máximo. No, que se embrome, que le bajen el martillo. No supera, sí. O si no, yo cuando inscribí el mío, me dicen, no, ahora no, supera, espera que modifican el decreto. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Venite con las partidas 4 y entra. Bueno, con el decreto fui corriendo, entraba, ahora sí te entra, ya te queda, me dice, claro. Y después, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica pasó algo muy simple. Cuando se dicta la 14.394, ustedes bien saben que delega el Poder Ejecutivo
dictar el decreto para disponer el valor máximo. ¿Qué pasaba en la práctica? Se cansó el Poder Ejecutivo, sacaba un decreto, se lo delegó al ministro del ramo. El ministro del ramo se cansó también. ¿A quién se lo delegó? Al director del registro de la propiedad. Y el director del registro de la propiedad también se cansó. ¿Y qué dijo? Entra todo. Bueno, fenómeno, entra todo. La práctica. Se excede. ¿Quién es? A voluntad del juez. A este le tengo simpatía, sí, entra. A este le tengo bronca, a este lo reviento. No, es exceso, bajen el martillo, chao. Se ríen, pero es así. Se lo cuento así cómico. Yo a los chicos de grado les enseño así, entonces les queda, porque se ríen, les queda. Porque esta materia, ustedes bien saben, es un plomo, pero contada. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo no tuve profesor al doctor Molinario. Era terrible, era escucharlo. Y él tomaba nota de los que no lo escuchaban. Yo me sentaba al primer banco, poco menos lo aplaudía cada vez que decía algo. Muy bien, maestro, le decía. Se llenaba de tiza, se había fracturado el brazo, iba con un cepillo, lo cepillaba. Bueno, el día del examen, saca bolita, hijo, me decía hijo. Habla, ¿de qué quiere, profesor? De lo que quieras. Bueno, hablé bien. A los otros hizo de goma, por supuesto. A los que me insultaban con respecto a hijo, otros completaban la frase de hijo. Es muy divertido. Ay, qué tan gracioso. Yo la vida la tomo así. Bueno, muy bien. Bueno, y después... lo importante, se afecta el todo, una parte, eso está muy bien, y la parte se le entrega, que está afectada, al beneficiario, por supuesto. Después otro tema también importante es con respecto a quienes pueden pedir el levantamiento del bien de familia. Bueno, y aquí hay una disposición que la Corte ya se había volcado hace unos años, donde los jueces comerciales protestaban, ¿no? Yo lo hice valer en algunas quiebras. Pues me gusta hacer quiebras, yo me dedico mucho a las quiebras, ¿no? Es muy lindo porque sabiendo reales se puede arreglar mucho lío en las quiebras. Ustedes no saben. Pedir levantamiento del bien de familia si había un crédito anterior. No, ahora es garantía común de todos. Pero hay acreedores que no, acreedores que nunca lo habían tomado como garantía. Entonces, ¿qué dice? Primero, el síndico no puede pedir la quiebra. El levantamiento del bien de familia, ahora de la vivienda. ¿Quién lo debe pedir? Los acreedores afectados, anteriores, ellos solos. Claro, eso en la práctica, ¿qué le permite al fallido? Va a ver al acreedor y dice, te pago. Y si el acreedor es un usurero, esas cosas, ¿qué hacemos? Vamos a un amigo, depositarle al acreedor, va a depositar al acreedor, cesión, pago por subrogación, chao. Ahora es mi amigo, el acreedor mío, y él no pide levantamiento. Solucionado el problema. ¿Comprenden? Sí, sí. Es muy lindo el derecho, me encanta. Se puede hacer muchas cosas. El libro cuarto, ¿no? Que es de los derechos reales. Bueno, en los derechos reales. Regula aquí los derechos reales por la posesión, los derechos reales, posesión, tenencia, los derechos reales y las acciones reales. Tiene una parte interesante. El título primero, las disposiciones generales. Esto es interesante, que antes Vélez no lo tenía. Disposiciones generales a los derechos reales. Eso está muy bien. La verdad que está muy bien. Luego tenemos disposiciones generales a los derechos reales de garantía. También está bien, porque
los caracteres de especialidad, indivisibilidad, accesoriedad es común a todos los derechos reales. Eso está muy bien que lo haya regulado así. Luego tenemos eso lo tenemos los derechos reales de garantía a partir de 2164. Luego tenemos una parte especial de prescripción que comienza en el 2532. Claro, discusión en este tema en la doctrina, interminable. Si la prescripción adquisitiva y liberatoria debe ir en forma conjunta o no. El proyecto del 36, por ejemplo, ponía por separado, decía no. El gran Bibiloni que decía no, son separadas, tienen que ir por separado. Entonces el proyecto de Bibiloni también, no, por separado. Vélez lo había legislado uno tras de otro y este código lo trata en forma conjunta. Yo creo que no está mal. Claro, lo que tienen de común, ¿qué es? Las causas de suspensión e interrupción de la prescripción. Eso es común en la prescripción adquisitiva y liberatoria. Primero legisla las causas de suspensión e interrupción, las dispensas, y luego ingresa ya en el capítulo segundo en la prescripción liberatoria, porque la adquisitiva está regulado en la parte general de los derechos reales. Aquí cabe recordar un tema que es importante también. La prescripción liberatoria, la general, salvo una excepción, ¿no?, que la ha llevado al plazo máximo a 5 años. Tiene incidencia en los derechos reales también, aunque parezca mentira, ¿no? Por ejemplo, la prescripción liberatoria de un crédito hipotecario. ¿Comprenden? Claro, venció la inscripción 20 años, ¿no? Muy bien, pero venció el crédito, pasó 5 años, el acreedor no ejecutó, prescribió el crédito al principal. Al prescribir el principal, cae lo accesorio. Es muy importante, y fíjese la importancia, permítame que les cuente también una experiencia, ¿no? Eso por haber enseñado quiebras 15 años, que me encanta, derecho comercial me encanta. Fíjese lo interesante, una persona saca un crédito bancario, bien, da en garantía a un tercero un inmueble, bien, al banco, ¿no? Por supuesto. Cae en quiebra el deudor. Bueno, también cayó en quiebra el banco, ¿no? Los dos cayeron en quiebra. Bueno, el banco pasó a otro banco el crédito, el Banco Central lo pasa a otro, cae en quiebra el otro banco. Muy bien. Entonces, va al Banco Central licita, pero con viveza, no eran tontos los abogados del Banco Central. Ponen que no se había verificado el crédito en la cesión. Muy bien. Claro, imagina el tiempo que pasó en todo esto, ¿no? Pasó los 10 años, por supuesto. Entonces, ¿qué hago? Una acción declarativa de prescripción liberatoria del crédito hipotecario. Y hay un tema más importante. No puede verificar el acreedor, porque ¿desde cuándo conté los 10 años? Desde el decreto de quiebra, porque la quiebra que produce la caducidad de los plazos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al cuarto año, una cosa así, caducó los plazos, hay 10 años, el año 10 y 5 días por las dudas, 5 días de changüí, inició la acción. Claro. Prescribió el crédito, se ordena la cancelación de la hipoteca. Vean qué interesante el tema, ¿no? Realmente interesante. O sea que tiene influencia también la prescripción liberatoria en los derechos reales, sobre todo de garantía. Bueno, pasemos a ver entonces el libro cuarto. Empezamos por el libro cuarto de los derechos reales. Bueno, veamos. Entonces, principios comunes.
1862. Concepto. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular la facultad de persecución, preferencia y la demás prevista en este código. Bueno, vale la pena analizarlo. Es un poder jurídico, es verdad, es un poder jurídico. La estructura legal, el sistema que utilizó Vélez y que este código sigue es el del número clausus. No se puede inventar derechos reales. Aunque a veces el legislador local ha inventado derechos reales. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un decreto para los conjuntos inmobiliarios que ha creado la servidumbre de uso. Falso. Más, si me permiten, retrucho. Claro. ¿Por qué? La servidumbre puede ser perpetua, está bien, pero ¿qué significa la servidumbre? La obligación de no hacer o dejar hacer. Y el uso es de permitir usar la cosa ajena. Entonces se están mezclando dos derechos reales, se está creando un tercero. En la práctica funciona porque ¿quién va a plantear la inconstitucionalidad? Se perjudica, dale que va. Sí. O sea que ahí tienen. Primero ese tema. La culpa del legislador que crea cosas que no deben ser creadas. Bueno, sobre una cosa, eso está bien. Sobre su objeto, ¿qué puede ser? Una cosa puede ser un bien inmaterial si la ley lo permite. En forma autónoma que atribuye a... todos los derechos reales son autónomos, esto es lindo, suena lindo, lo ponen por eso. Así titular la facultad de persecución, el ius persequendi y el ius preferendi. El ius persequendi, el derecho de perseguir de manos de quien lo tiene, y el ius preferendi, primero en el tiempo, mejor derecho. Y las demás previstas en este código. Bueno, ahí no hay ningún problema. Bueno, el artículo siguiente. Mira este. 1884, estructura. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión y duración y extinción se establece solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Claro, esto condice con el artículo 2502 de Vélez. Toda creación de derechos reales valdrá como derechos personales y como tales valen. Aquí ni eso, directamente nulo. El ejemplo que daba Vélez en la nota era malo. Decía, si constituye una enfiteusis, valdrá como una locación. Y son diferentes la enfiteusis y la locación. No tienen nada que ver. El ejemplo era criticado por la doctrina. Por eso está bien que se haya puesto esta disposición, que es nula toda creación de un derecho real nuevo. No va. Eso está muy bien. Principio de convalidación, 2504 del Código de Vélez, 1885. Si quien constituyó o transmitió un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. Principio de convalidación. Quien es propietario, transmite un derecho real que luego adquiere y lo convalida. Bueno, principio de convalidación, eso está bien. Hay una diferencia. Vélez establecía que todos los derechos reales podían convalidarse menos la hipoteca. La hipoteca quedaba fuera. 3119, si la memoria no me falla, y 3123, gracias a Dios te agradezco todos los días que no falle, ¿no? Establece que para constituir hipoteca hay que ser propietario. ¿Estamos? Bueno, entonces la hipoteca no se podía convalidar. Muy importante eso. Muy importante. Una vez liquidé una hipoteca, ¿sabe cómo? Le vendieron una propiedad que estaba usurpada. Estaba usurpada. El vendedor que hizo le dio unos pesos a los ocupantes, salieron, le mostró la casa, la propiedad desocupada, que era un local en el pleno centro de Buenos Aires, ¿no? Había como 20 peruanos. Y después entraron de vuelta, cuando se fueron entraron de vuelta.
Escritura constituye hipoteca por saldo de precios. ¿Yo qué dije? Cuando se constituyó la hipoteca, no le pudo hacer la tradición traslativa. Por lo tanto, el que constituyó la hipoteca, que era adquirente, es nula, porque no era propietario. ¿Por qué? ¿Y cómo lo demostré? Muy simple, porque ¿cómo lo desaloja el adquirente a los 2 años? ¿Y de qué manera? Y hay una cosa media rara, no sé, no entendí bien, les cuento lo que vi. Alguien dijo, tómelo entre comillas, ¿no?, que había droga. Entonces fue un operativo policial con reflectores, helicóptero arriba, todo. Los peruanos tiraban el colchón al piso y tiraban arriba el colchón. Y la policía mostraba ahí. Claro, entonces el juez federal le entregó la posesión al adquirente. Ahí se hizo la tradición traslativa. 2 años después, esa hipoteca nula. Nula la hipoteca. El derecho es mucha imaginación también, es importante. Bueno, muy bien. Ahora la hipoteca se puede convalidar. Y Vélez probablemente lo haya dejado afuera por un motivo. El motivo que haya dejado afuera era la hipoteca no se ejerce por la posesión. Digo, esto queda afuera. Es muy probable. Persecución y preferencia, 1886. El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quienes se encuentra y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido punibilidad posteriormente. Claro, los derechos personales, salvo excepción, no tiene el ius preferendi, salvo excepción, digo. Por ejemplo, en una sociedad, el socio que tiene inscripta sus partes y tiene preferencia, lógicamente. Ahí sí, derechos personales con preferencia, que se inscriben. Los derechos reales siempre tienen preferencia. Primero el tiempo, mejor derecho. Y tiene la facultad de persecución de manos de quien lo encuentra. Ahora entramos en un artículo interesante, en 1887, enumeración. Son derechos reales en este código. Bueno. El dominio, eso está de antes, no hay problema. El condominio también, la propiedad horizontal. Los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios es un tema que ya venía de antes, la doctrina reclamando, que lo cambié, sí, que venía reclamando que se establecieran como derechos reales. La discusión que había si iba como derecho real independiente o iba como una variante de la propiedad horizontal. Y aquí el Código Nuevo lo estableció como un derecho independiente, adoptó las 2 posturas y le aplica la propiedad horizontal. Bueno, dejó contento a todos, bueno, a las 2 partes. Deja contento a todos. Remite a la propiedad horizontal con los cambios que hace en el capítulo correspondiente. Hay un tema ahí que después, si podemos, lo vamos a ver. Ordena transformar todo al nuevo sistema. ¿Ahí? ¿Cómo hacemos? Pero no dice cómo se transforma. Ahí tenemos un problema. Es un tema. No, tampoco da plazo. Hay club de campos que las calles son de dominio público del Estado. O sea que tiene que la municipalidad pasar al dominio privado y vendérselo al club de campo. No, es complejo. Hay club de campo constituido bajo dominio revocable. Y en el régimen de dominio revocable dice que no puede durar más de 10 años. ¿Y qué pasa? Hay un enriquecimiento sin causa por parte de los propietarios. Porque comprando un dominio disminuido, de repente se ven con el dominio completo. ¿Se le aplica? ¿No se le aplica? Va a haber muchas discusiones y muchos juicios. Va a ser bueno para los abogados, pero malo para la gente. Es así. El tiempo compartido. El tiempo compartido es un tema complejo, muy complejo en nuestro país, porque da causas a muchos litigios, problemas. Lo regula como derecho real, lo de derecho real. Hay una crítica que se puede hacer, se inscribe ¿qué? La afectación, y después el ente
el particular lleva el registro, todos se imaginan. ¿Qué quiere que les diga? Yo he visto tiempos compartidos que se han vendido 60 semanas en un año. Y si hacemos la cuenta, un año, ¿cuántas semanas tiene? 54. Claro. Entonces es muy simple. El que se queja, llegaste tarde. Bueno, te paso el año que viene, y así le van haciendo la rueda, la bicicleta. Bueno, cementerio privado. También lo regula como un derecho real, ¿no? El cementerio privado y regula el derecho de sepultura. ¿Y cómo? El cementerio privado es un derecho real y también el derecho de sepultura, son dos derechos reales en uno. Es raro, realmente no se han dado cuenta, han constituido dos derechos reales en uno. En el conjunto, después lo vamos a ver, el conjunto inmobiliario. Después el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis le da un privilegio que no tenía en Vélez. En Vélez tenía solamente derecho de retención oponibles a todos, pero Vélez permitía la constitución de anticresis e hipoteca en forma conjunta. Una vez hice una anticresis. Claro, un deudor me pidió ayuda. Hacemos una anticresis, yo te exploto el inmueble, me cobro mi crédito y asustamos a los otros abogados que no entienden nada. Bueno, y así fue, todos se asustaron y hay este acuerdo, ¿quieren esto o nada? Los miraba fijo, ¿no? Firmaron todo el acuerdo, es un acuerdo extrajudicial, firmaron todo el acuerdo, fue muy, muy divertido, miraban con una cara rara, tipo anticresis. Y la prenda, en la prenda desarrolla bastante exhaustivo la prenda de crédito, que es importante la prenda de crédito porque los bancos les interesa. La prenda de crédito desarrolla de forma exhaustiva. También establece, enumera la prenda con registro. Ustedes saben que con la modificación que hizo Menem, ¿no? Mediante un decreto, acá modificamos leyes, decretos, leyes por decreto, ¿no? Estableció que cualquiera puede ser acreedor prendario. Antes de esa modificación, para ser acreedor prendario se necesitaba ser comerciante matriculado, rara avis, porque eso hace tiempo desapareció. Sociedad comercial inscrita en el registro de créditos prendarios y entidad financiera. Entonces ahora cualquiera puede ser, por lo tanto, la naturaleza comercial de la prenda con registro desaparece. Es civil o comercial, depende de la obligación, ¿no? Verdaderamente ha sido un cambio grande. Después tenemos algunas cosas aquí para ver, ¿no? Por ejemplo, yo lo llamo, parecería derechos reales ocultos, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, en la compraventa. En la compraventa, en la parte que dice unas cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa, en materia de compraventa. ¿Y esto qué es? El pacto de retroventa, pago de reventa, pacto de preferencia, ¿no? Dice el 1166, pactos agregados a la compraventa de cosas registrables. Los pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregarse a la compraventa de cosas muebles e inmuebles. Si la cosa vendida es registrable, los pactos de retroventa, de reventa y de preferencia son oponibles a terceros interesados si resultan de los documentos inscriptos en el registro correspondiente o si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. Si las cosas vendidas son muebles no registradas, los pactos no son oponibles a terceros adquirientes de buena fe y a título oneroso. Bueno, muy bien. Entonces, debe ser ofrecido el plazo del artículo siguiente, el 1167, por 10 días. Tengo un pacto de preferencia. Los que les gusten la historia del derecho y hayan leído algo de las partidas, recordarán la existencia del derecho real de tanteo o preferencia. Aquí es algo parecido, ¿no? Es decir, por más que lo menciona como derecho personal, no se transmite al sucesor universal. No se transmite.
ni al particular, es personal de él. Entonces, si no le hace la oferta, puede el beneficiario pedir la revocación, pues es como un dominio revocable. Pide la revocación y inicia el juicio de escrituración en los inmuebles. Una especie de derecho real oculto, digamos así, ¿no? Una cosa es notable, ¿no? Esto lo han también instalado en los conjuntos inmobiliarios. También lo tenemos en los conjuntos inmobiliarios, ya creo que es la hora, ¿no? Sí. En los conjuntos inmobiliarios también lo han instalado, lo han puesto en el artículo 2085, transmisión de unidades, dice. El reglamento de propiedad horizontal puede prever limitaciones, pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio o de propietarios o del resto de propietarios de las unidades privativas. Y este derecho de preferencia o tanteo es perpetuo. Aquí tenemos uno perpetuo. Hemos logrado un derecho real perpetuo ahí nuevo. ¿Comprenden? Claro, si no se le ofrece, supongamos que el reglamento diga 10 días, o 10 días, el consorcio dice compro y el otro ya lo vendió a otro, se anula la escritura y el otro tiene derecho a escriturar. Bueno, ahí tienen esto. Y finalmente en las servidumbres, después a la tarde seguimos, en las servidumbres sacan las servidumbres típicas, quedan solamente atípicas. Inventemos todas las servidumbres que querramos, no hay problema, siempre y cuando no violemos el número clausus, de notificar, de vano, de lo que se quiera. Y lo que no encontré, aparentemente se suprime la prescripción de las servidumbres. No lo encontré, es un tema raro, ¿no? Porque Vélez se prescribían las usucapía, las servidumbres continuas y aparentes. Las discontinuas no aparentes, no tiene usucapión. Parecería que no tiene usucapión las servidumbres. Hay que ver lo que va a decir la doctrina, la jurisprudencia con respecto a eso. En el proyecto 98 eran las afirmativas de usucapía, lo decía expresamente. Ahora aparentemente lo sacaron. Bueno, creo que son las 12, es hora de comer y dormir la siesta. Bueno.